llamo José Montseny, soy psicoanalista, también soy psiquiatra, miembro del Colegio Clínico ACCEP, de los foros del campo lacaniano en Barcelona. Quiero hablaros un poco, a modo de presentación, del segundo módulo de nuestro curso, que tendrá lugar desde el 13 de febrero al 11 de junio de 2025. Tanto el primer módulo como este año lo hemos declarado totalmente comprometido con lo que significa el trabajo colectivo en la salud mental. Lo que ahora llamamos enfermos mentales han sido catalogados en otros momentos como brujería o bien maldad en términos morales, degeneración, han sido objeto de ceremoniales mágicos, han sido objeto de castigos por parte de determinadas concepciones religiosas y finalmente, en un momento dado de nuestra historia reciente, la medicina los tomó a su cargo y fueron declarados una enfermedad. Sin embargo, la realidad es que no ha sido aún plenamente demostrada y siguen existiendo una serie de hechos incontestables que no encajan dentro de este modelo. No es en absoluto difícil aceptar que probablemente hay factores genéticos o epigenéticos en un individuo, lo que llamaríamos factores hereditarios, que lo hacen proclive a una enfermedad o a un trastorno de tipo mental. Pero en la realidad clínica, ningún clínico honesto, trabaje en el ámbito que trabaje, podrá negar que muchísimas veces, en el momento de la causa del desencadenamiento, de la manifestación de la enfermedad, lo que se pone en juego no son injurias biológicas, no es un virus, es un acontecimiento vital. Hemos visto pacientes que hacen un brote esquizofrénico en el momento en que son separados de un hermano con el que han estado conviviendo toda la primera infancia. Hemos visto otros pacientes que se han puesto enfermos y se les ha manifestado un cuadro grave severo, precisamente siendo hasta ese punto y ese momento perfectamente normales y hasta muy valorados en su medio social y del trabajo, en el momento en que precisamente han recibido el reconocimiento de sus pares y han sido elevados a un cargo dentro del trabajo de mayor responsabilidad y de mayor valoración. Y sin embargo, ha sido ese momento el que ha provocado el desencadenamiento de su trastorno. Podemos perfectamente suponer que ese sujeto que en un momento determinado se desencadenó en el momento en que fue promovido en su trabajo, no le hubiera llegado esto, quizá hubiera pasado toda su vida sin en ningún momento haber tenido ese trastorno mental. Por otra parte, en lo que tocante a la curación, conocemos casos en los cuales cuadros incluso graves se han curado mediante recursos que no son farmacológicos. Es decir, que ciertas actividades culturales, como son el arte, el deporte u otras, algunos porque han entrado dentro de un colectivo con una serie de creencias y una vez se han incluido, eso les ha permitido estabilizarse y no tener la enfermedad. Eso nos hace pensar que reducirlo todo a meros procesos exclusivamente biológicos es de difícil sostenimiento. Para continuar hablándoles de este tema, voy a recurrir a leerles un pequeño texto que forma parte de una carta que el 21 de diciembre de 1903 Kafka dirigía a su amigo Oskar Polak. Kafka le decía en su carta: solo tensando todas sus energías y ayudándose cariñosamente unos a otros, los seres humanos se mantienen a una altura aceptable por encima de la hondura infernal a la que anhelan dirigirse. Entre ellos están unidos por cuerdas, y es un suceso atroz cuando a uno se le rompen esas cuerdas. Es muy curioso ese pasaje de Kafka,
porque en él encontramos todos los elementos estructurales que se ponen en juego en lo que acabamos de decir, los efectos de las relaciones interpersonales, en de los lazos, en el bienestar de los sujetos humanos. Freud nos describió un modelo de estructura psíquica muy en consonancia con lo que nos dice Kafka, porque esa hondura infernal, ¿qué cosa es si no se parece a aquello que Freud puso en el inconsciente? No solo una red, y ahí se evocan mucho esas cuerdas simbólicas de representaciones, sino también una otra cosa más allá, que es ese ello lleno de pulsiones, algunas de ellas francamente atemorizadoras y torturantes, que podrían muy bien tener ese aire de una hondura infernal. Lacan más tarde formalizará ese mismo modelo de una manera lógica y les va a dar una fórmula bien precisa, que es la fórmula del discurso, es decir, aquello que une a los humanos. Por un lado, una red simbólica, el lenguaje; por otro lado, una red de goce y de líbido que pone en juego y que es modulada por ese lenguaje. Es decir, nos acercamos también porque sentimos atracción, porque sentimos amor, deseo hacia el otro. El lazo fraterno que reunía a un paciente con su hermano, en el momento de romperse porque ese hermano marchó lejos a estudiar, él cayó en un brote esquizofrénico. Pero también ocurre al revés. A veces los lazos están bien establecidos, pero es algo del orden del malestar interno, de eso que emerge viniendo de esa hondura infernal, es decir, la enfermedad rompe los lazos. Entonces hay un efecto paradojal de los lazos. Sirven para mantenernos sanos a veces, para mantenernos estables, pero también a veces ellos mismos, esos lazos, enferman. Todos sabemos que algunos de los problemas que sufren determinados sujetos tienen que ver con dinámicas familiares totalmente distóxicas, o bien situaciones en el trabajo de bullying, de acoso, de inseguridad, que vienen y rompen esos lazos al mismo tiempo que crean malestar en el sujeto. Por lo tanto, hay una continuidad entre esas cuerdas, tal como se han organizado en nuestro interior como patrones, con las cuerdas del exterior con las que nos relacionamos. Por eso Freud, en Psicología de las Masas, dijo que una psicología individual y una psicología social no tienen por qué diferenciarse porque en esencia son la misma cosa. A veces, de todas maneras, no es suficiente que para un enfermo haya un terapeuta con el que pueda hacer ese proceso de reproducir los vínculos y curarlos. Hace falta que la gente que se va a ocupar de él sea múltiple, funcione él mismo como una red. Por ejemplo, cuando se ingresa en una comunidad terapéutica, la gran innovación de la comunidad terapéutica por relación al tratamiento exclusivo del paciente que está en un hospital y 2 veces al día le pasan a ver si ha tomado la medicación o no ha tomado la medicación, y el resto de las horas no hacía nada. La ventaja de la comunidad terapéutica es decir que todos los momentos de vida que el sujeto vive allí, en tanto son relaciones con el conjunto de la comunidad, han de resultar terapéuticos. Por eso existe, por ejemplo, la práctica del psicodrama psicoanalítico en pequeños grupos. Estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, una generación de jóvenes que viven obsesionados con el perfeccionismo. Hay cada día más en lo social una exigencia de un cierto tipo de normalidad, favorecida por los estereotipos que los más media promueven, que se vuelve una verdadera plaga que, lejos de ayudar al sujeto, esa red, lo están hundiendo, lo está sumergiendo en la angustia y muchas veces en la despersonalización. Como decía Donna Williams, esa autista que escribió ese libro maravilloso, y ella nos expone muy bien una buena fórmula para orientarse en lo que toca hacer. Necesito un guía, pero que me siga. En ese sentido, podríamos decir, parafraseando aquella idea de que la inteligencia será colectiva o no será,
podemos decir que la salud mental será colectiva o no será.